Apocalipsis Network presenta Tiempo de Desafío con el obispo Raymond Rivera. Un mensaje breve pero poderoso para enfrentar cada día con la dirección de Dios. Que el Señor te bendiga poderosamente. Te habla tu hermano y amigo, Reverendo Raymond Rivera Martínez, es obispo internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y en este momento estamos en el programa de Tiempos de Desafío. Para este momento histórico quiero traerle una breve historia de Israel, desde los momentos redactados bíblicamente hasta hablar acerca de cómo comienza Israel, sus luchas y batallas contra todo y todos. Porque recuerde que estamos en tiempos de desafío, recordando una historia muy importante que impacta siempre al pueblo de Dios. En la Biblia dice en Génesis 12:1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando usted observa con detalle esta bendición, Dios le promete a Abraham tierra. Dios le promete a Abraham darle la tierra de Canaán y a sus descendientes. Note la guerra que hay y que se tiene todavía en Canaán. Pero fue Dios, el dueño de toda la tierra, el que le dijo a Abraham: esa tierra será tuya y de tus descendientes. Fue Dios. Eso no fue inventado, como algunos piensan, que las Naciones Unidas, que sí. No, fue Dios. Luego entraremos a hablar acerca de lo que es las Naciones Unidas. Descendencia. Dios promete hacer de él una nación grande, multiplicando su descendencia como las estrellas y convirtiéndolo en padre de multitudes. De ahí es que se cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de mucha gente, padre de multitudes. En la bendición universal, a través de su linaje, serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es, amados hermanos, una promesa de Dios, un estatuto de Dios, algo que establece Dios, pero que el mundo actual, con sus políticas y con sus maneras y formas de querer presentar las cosas, quiere hacerlo de otra manera. Mire qué simple. Si se hubiera obedecido a Dios, todo estaría en el orden. Los árabes en sus lugares, los palestinos en sus lugares, todo el mundo en sus lugares, e Israel en su tierra. Eso es todo, amados. Eso es todo. Bueno, pero no nos quedamos en el pacto con Abraham. También hubo un pacto con Moisés. El primer pacto con Moisés fueron los 10 mandamientos, escritos en las tablas de piedra por el mismo Dios. Representan la base moral de lo que es el pacto, una base moral única en el mundo de esa época. Ahí viene la ley, que es la Torá, que es un código de más de 600 leyes
que abarca los estatutos civiles, religiosos y ceremoniales para guiar la vida del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. El compromiso mutuo, también en el pacto de Moisés. Dios prometió proteger, prosperar y hacer de Israel que fuera un pueblo especial. A cambio, el pueblo se comprometió a guardar la ley, a obedecer a Dios y a mantener una vida santa, separada solo para Dios. El pacto fue sellado solemnemente por Moisés a través de un sacrificio de sangre, donde se leyó el libro del pacto y el pueblo declaró, estamos en Éxodo, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Aleluya, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Pero pasaron los años y vino el pacto davídico, porque hay 3 grandes pactos de Dios con Israel. Vuelvo y les repito, el pacto abrahámico, el pacto mosaico de Moisés y el pacto davídico. En el davídico está la promesa incondicional que Dios le hizo a David como rey. En el Antiguo Testamento registrado esto en 2 de Samuel, capítulo 7. Esto consta de 3 promesas principales. Una de las promesas, la dinastía. Dios le prometió edificarle a David una casa o dinastía de gobernantes. Número 2, Dios le prometió un trono. El linaje de David reinaría sobre el pueblo de Dios de manera ininterrumpida y segura. Y número 3, un reino eterno. Se le prometió a David un trono y un reino que durarían para siempre. A diferencia de otros pactos, este no dependía de la obediencia del rey, sino de la promesa y fidelidad de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Dios promete, Dios es fiel, Dios cumple. En la teología cristiana, este pacto encuentra su cumplimiento definitivo y eterno en Jesucristo, quien es descendiente de David y cuyo reino no tendrá fin. Y aunque la gente niegue, brinquen y salten y digan que Jesucristo no vuelve y digan 1000 de cosas, Jesucristo dijo que Él volvería. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? A un montón de tontos con 7 títulos, que su vida es efímera, como es efímera la mía. Que ellos me vayan a decir qué es lo que yo debo de pensar y creer, cuando ya Jesús me dijo qué es lo que yo debo de pensar y creer. ¿A quién le creemos? Así sea usted una persona no religiosa, su naturaleza divina que está en usted le dice que mejor usted le crea a Dios que a los hombres. Ahora vamos a dar un salto histórico poderoso, un salto de muchos siglos. Y ubiquémonos en el siglo XX. Ubiquémonos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que comienza a hablarse acerca de la creación y el reconocimiento de Israel como nación en las Naciones Unidas. Y hubo 2 propulsores importantes de este acontecimiento. Uno fue Estados Unidos y el otro la Unión Soviética. Es interesante. Estados Unidos capitalista y en estos tiempos que estamos hablando, Unión Soviética comunista, quienes junto con Francia lideraron el apoyo internacional tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto para que en las votaciones de la ONU se votara a favor de que Israel marchara como nación y se estableciera como nación en lo que se conocía
como la Palestina británica. Que oigan bien los árabes, aquello era Palestina británica. El plan de partición es la resolución 181 de 1947. La ONU aprobó dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. Esta votación contó con 33 votos a favor, incluyendo Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Luego, la admisión como Estado miembro, que era ya la admisión como Estado miembro de las Naciones Unidas, que fue la resolución 273 en el 1949, tras esta declaración de independencia en el 1948. El 14 de mayo, hace unos días atrás, de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos liderados por David Ben Gurión declararon en Tel Aviv, Israel, la creación del Estado de Israel de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Por eso es que en el 49, el 11 de mayo también, prácticamente un año después, la resolución 273 prosperó con 37 votos a favor, donde Estados Unidos y la Unión Soviética volvieron a ser actores determinantes en la Asamblea. Ahí es que comienza, amados hermanos, el Estado de Israel. El Estado de Israel finaliza en el año 70 después de Cristo, en la era cristiana, cuando el general Tito romano entró a Israel, a Jerusalén, y la destruyó completa, total, profetizado por Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra en el templo y en toda Israel y todo Jerusalén. Y los judíos fueron esparcidos y botados de su propia tierra. Y se fueron por las naciones del mundo desde el año 70, quedando una minoría exigua viviendo allí, rodeados de cantidades de enemigos y de gente que quería acabarlos. Ahora miren, cuando esto se determina, inmediatamente en el mismo 1948, Israel comenzó ya unos conflictos para poderse mantener en la tierra prometida, Canaán, porque eso se llama Canaán, no Palestina. En la tierra prometida, Canaán, de Dios, que Dios se lo prometió a Abraham: tu descendencia habitará esta tierra. Entonces, estalló la guerra de la Declaración de Independencia, porque Israel, de 1948, exactamente el mismo año, hasta el 49, Israel fue atacado por una coalición de países árabes, se les llama árabes, que fue Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Se les llama árabes por su relación, ¿verdad?, con Arabia, etcétera. Pero Egipto existía antes que el árabe existiera. Yo quiero hacerle esa aclaración. Y luego ellos han adoptado el idioma árabe con los años, por eso se les llama más bien árabe por eso. Y luego ellos adoptaron, bajo la fuerza, la guerra y las luchas, la religión del Islam, que nadie la aceptó contento, fue por guerras, por lucha y batalla y sumisión. Así es que estos países
se hicieron islámicos. Luego en 1956, hace 70 años, aparece la guerra del Sinaí, conocida como la crisis de Suez. Israel se vio en la obligación de invadir la península del Sinaí en Egipto. Tras la nacionalización del canal, ¿quién lo nacionalizó? Egipto, en una acción coordinada con el Reino Unido y Francia. Esa guerra duró unos días, vino la paz y todo bien, oiga esto, pero seguían lo que se llaman pequeños ataques terroristas, guerras, etcétera, etcétera, hasta que se llegó en 1967, donde se estableció la guerra de los 6 días, un conflicto relámpago en el que Israel se enfrentó a Egipto, a Jordania, a Siria, finalizó con la ocupación de Israel, de Cisjordania, que se le había dado completa Cisjordania a los palestinos, que realmente eran jordanos, metidos allí. Y no solo eso, hermano, esa Cisjordania tenía completa Jerusalén, Sión, la ciudad de Dios, la ciudad de los profetas, la ciudad del rey David, la ciudad de los pactos, en manos de personas como esas. Bendito sea el Señor. Pero esta guerra de los 6 días finalizó y sucedió lo siguiente. Israel ocupó Cisjordania, Israel ocupó la franja de Gaza, que era parte de la nación palestina. Israel ocupó la península de Sinaí, más abajo, que era parte de la partición palestina y también fue parte de Egipto, y Jerusalén este, y los altos del Golán, se trepó hasta Siria y agarró parte de la Jerusalén que no tenía nada. O sea, lo que ellos iniciaron para acabar con Israel, se les viró la tortilla y fue distinto. Porque en los tiempos de desafío, aleluya, donde usted se mete con Dios, usted pierde. Y aquí había gente no metiéndose con Israel, metiéndose con el Dios que prometió. Aleluya. Luego viene otra guerra de desgaste. 1967 continuó hasta 1970. Era un conflicto de baja intensidad a lo largo del canal de Suez, que es el canal que hoy día pertenece a Egipto, y la frontera egipcia, librado principalmente entre Israel y Egipto, con apoyo de la Unión Soviética y otros aliados árabes. Qué interesante. Este mundo no hay quien lo entienda. Este mundo no hay quien lo entienda, pero así es la vida. La política es bien extraña. Luego viene la guerra de Yom Kippur, 1973. Egipto y Siria. Siria en el norte, Egipto en el sur, hacen un ataque sorpresa contra Israel durante una festividad de paz y de armonía, como es la festividad de Yom Kippur. Déjeme decirle, la perdieron totalmente. Pasaron 9 años y viene la guerra del Líbano, donde hay una gran invasión de parte del Líbano a gran escala del sur del Líbano por parte de Israel, cuyo objetivo era expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, del país. Nosotros, los que tenemos unos añitos, nos acordamos de esta organización llena de terroristas que mataban multitudes bueno, una cosa increíble. Yasser Arafat era el dirigente número 1 de esta organización palestina de ascendencia egipcia. Muchos de los pobladores que se llaman hoy de Palestina no eran de ahí, fueron llevados ahí desde Jordania, desde Siria, desde Irak,
desde países árabes, desde Egipto la mayoría, para hacer presión y mantener presión sobre Israel y romper de alguna manera la promesa de Dios, la promesa a Moisés, la promesa a David de un reino eterno. Oh, gloria a Dios. Los pactos poderosos, porque detrás de todos estos actores humanos está el actor principal que se llama Satanás, peleando siempre en contra de todo lo que Dios establece sobre la faz de la tierra, y más peleando en contra de Israel, porque Israel es el país, el pueblo que dio el conocimiento de la palabra de Dios a nivel mundial, y de ese pueblo nació el Salvador del mundo, Jesucristo, el que le heriría, aleluya, a la serpiente en la cabeza. Bendecido sea el nombre de Dios. Luego, en el 2006 aparece otra guerra del Líbano, un conflicto de solo 34 días, que enfrentó a las fuerzas de defensa de Israel contra el grupo armado Hezbollah en el Líbano. Mire cómo es esto. Ellos se cambian de nombre, se cambian de ropa, pero siguen siendo los mismos terroristas. Y hasta los días presentes, que apareció la guerra de las espadas de hierro en el 2023, que fue en la actualidad, iniciada tras los ataques masivos de Hamas contra territorio israelí, desencadenando un conflicto regional directo contra Hamas en Gaza y enfrentamientos simultáneos con milicias en el Líbano, que son Hezbollah, con parte de milicias en Siria que se fueron acabando, con Yemen, que sigue activo, y con parte importantísima de Irán, que es el exportador número 1 del terrorismo a nivel mundial. Entonces, la gente dice Irán, la gente se le olvida que esto que se llama hoy Irán es Persia, el reino de Persia, que siempre deseó, conquistó Israel, conquistó Egipto, conquistó todo el norte de Israel, que hoy se llama Turquía, conquistó grandes extensiones de terreno, luchó contra Grecia, contra Roma. Siempre ha sido una nación que ha querido quedarse en dominio como imperio, y hoy día están superarmados. Hoy día luchan contra Israel, luchan contra Estados Unidos, y sigue la batalla ahí, porque el propósito de ello es muerte a Israel completo como nación. Por eso andan en búsqueda total, masivamente. ¿Usted sabe qué? De armamento nuclear, que hoy día las bombas nucleares son por multitud de veces más poderosas que las que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, que aquello fue una barbarie que no la podemos aplaudir. Entonces, Israel teme en esta historia, en estos tiempos de desafío, que Irán logre que los persas, convertidos en musulmanes a la fuerza, y hoy día expandiendo el musulmanismo y el islam a la fuerza, que ellos logren construir bombas atómicas. Hermanos, si esa gente las logra construir, no las van a construir, como ellos dicen, para defenderse. No, las van a construir para atacar. De tener un misil supersónico con una ojiva nuclear, después que sale, sucio, difícil. Por eso Israel
aunque lo critiquen las naciones del mundo, aunque sea el patito feo en estos momentos y todo el mundo esté contra él, la única manera que Israel puede mantenerse en vida como nación es atacando al que sabe que lo va a atacar. Bendito sea el nombre de Dios. En estos tiempos de desafío, te dejo con esta historia bíblica y esta historia sagrada de la palabra y esta historia breve de Israel. Que el Señor te bendiga y te guarde. Padre, bendice a Israel. Padre, echa fuera el demonio de las guerras. Padre, trae paz y trae felicidad a las naciones. Padre, obra en la guerra más fuerte que el ser humano tiene, que es contra sí mismo, para que conozcan a Jesucristo y sean salvos hasta los confines de la tierra. En estos tiempos de desafío, bendícele con poder abundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Apocalipsis Network presentó Tiempo de Desafío. Porque cada desafío es una oportunidad para ver la mano de Dios obrar. Míranos por apocalipsisnetwork.com, la trompeta de Dios para el tiempo final.